Los niños pueden pasar, niños menores de 10 años a su actividad, los menores de 5 años directamente atrás aquí, ¿verdad? Y los mayores de 5 años hasta 10 años en la parte de arriba. Y le voy a pedir que abra la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. 2 de Timoteo capítulo 4. Hermanos, estamos haciendo una serie de predicaciones en todo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero la predicación del domingo pasado tuvo mucho que ver en cierta parte con lo que vamos a meditar hoy. Y yo he sentido en mi corazón, hermanos, el deseo de predicar 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Cuando lo tengan me dice un amén, hermanos. Amén. Leemos la palabra del Señor nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Puede sentarse, hermanos, y aunque esta es una de las epístolas pastorales, ¿verdad? Y ciertamente exhorta mucho a pastores, pero yo creo que esta exhortación es buena para toda la iglesia, hermanos, el día de hoy. Si puede acompañarme ahí cerquita a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a ver, hermanos, el carácter de los hombres en los días postreros, en los últimos tiempos. Y Pablo, hermanos, aquí en este pasaje de la Biblia le está hablando a Timoteo de la clase de hombres que van a venir adentro de las iglesias. Y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y mire cómo lo describe la Biblia, lo opuesto a lo que debe ser un cristiano, ¿verdad? Dice que serán ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el 5 dice: a pesar de que hacen esas cosas, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y la manera como Jesús llamó fue lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Que por sus frutos los conoceréis. Y Pablo le dice a los tales: evita. Y la palabra en griego evita, ahí, hermanos, la traducción literal al español es apartarse con horror. Así como uno, hermanos, si mira a un ladrón, uno va a huir de ese ladrón, ¿verdad? Uno no va a ir ahí a verlo, a saludarlo para que le robe. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es que se aparte, hermanos, de estos hombres. Evítalos, le está diciendo, porque Timoteo tenía un llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Timoteo era llamado, hermanos, a ser un hombre de Dios. En 2 de Timoteo 2:22, Pablo le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, las personas que hay a nuestro alrededor nos influencian, ¿verdad? Cuando uno se casa, hermanos, la esposa va a influenciar sus hábitos alimenticios y va a influenciar tal vez hasta lo que ve en la televisión. Va a influenciar su vida, hermanos. Si es cristiana, si es creyente, van a animarse el uno al otro a seguir a Dios. Si no, no. Igual los jóvenes, los amigos y los viejos también, los amigos que tengamos en el trabajo, ¿verdad? Los amigos que tienen los jóvenes van a influenciar su vida si pasan mucho tiempo con ellos o haciendo las cosas que ellos hacen. Como creyentes, ¿verdad? Los jóvenes y nosotros que tenemos amigos que no son cristianos, debemos estar con ellos, hermanos, pero no practicar lo que ellos practican, y debemos de tratar de influenciarlos nosotros para el bien, para venir a Cristo. Pero sin lugar a dudas, muchos jóvenes son influenciados a tomar vicios o malas prácticas por otros jóvenes, y eso sabemos que ocurre, ¿verdad?
Hay un dicho popular entre la gente que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que anda entre lobos aprende a aullar, ¿verdad? Y eso no está en la Biblia, hermanos. Pero sí Pablo le está diciendo a Timoteo que camine con los que invocan a Dios con un corazón limpio. En el libro de Hebreos, cuando los hebreos estaban siendo tentados a regresar atrás, Pablo le dice en Hebreos 10:24, estimúlense los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Oiga, la iglesia tenía que motivarse a amar a Dios y al prójimo y a hacer buenas obras. Y luego dice el versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, el punto de congregarse era para, y es, hermanos, para animarnos a amar más a Dios y al prójimo y a hacer buenas obras y a exhortarnos hasta el día que Cristo venga. Cuando estamos con la iglesia, cuando estamos con los hermanos, eso va a traer una influencia buena a nuestras vidas, o eso espero, ¿verdad, hermanos? De igual manera, hermanos, Pablo le está exhortando a Timoteo que evite estas personas que hacen el mal, que tienen apariencia de piedad, hermanos, pero que él camine con aquellos que caminan correctamente con Dios, ¿verdad? Nuevamente, hermanos, Pablo le dice, por ejemplo, en 1 Corintios 5, Pablo le dice, yo no les he dicho que no se junten con borrachos, ávaros, maldicientes, y él comienza a dar una lista de pecados, porque en tal caso les sería necesario salir del mundo. Así que, hermanos, trabajamos con las personas que trabajamos, tenemos los familiares que tenemos amigos de la infancia o de la escuela, hermanos, pero lo que yo estoy diciendo acá es que no hagamos las cosas que ellos hacen, ¿verdad, hermanos? Que no practiquemos los pecados que ellos practican, sino que los tratemos de influenciar para el bien, hermanos. Pero que es muy necesario que nosotros tengamos comunión con hermanos, con personas que nos motiven a acercarnos más a Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo de que no solo iban a ver el carácter de los hombres malos en los días postreros iba a ser muy feo, pero en nuestro pasaje, si usted va ahí conmigo a 2 de Timoteo 4:3, Pablo le dice que iban a venir tiempo cuando ya no iba a sufrir la gente la sana doctrina, ya no iba a querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se iban a amontonar maestros conforme a sus propios malos deseos, se traducen en las traducciones más modernas. Iban a apartar de la verdad el oído y se iban a volver a los mitos, a las fábulas. Y hermanos, el Espíritu Santo aquí profetiza que en los últimos tiempos, hermanos, las personas iban a querer, hermanos, buscar maestros conforme a sus prácticas pecaminosas, que los hicieran sentir bien en su pecado y que no les hablaran, hermanos, de arrepentirse, porque iban a ser intolerantes a la sana doctrina. Y nosotros en nuestro alrededor vemos un decaimiento moral, ¿verdad? Donde cosas, hermanos, de que hace 20 o 15 años o 50 años atrás no hubieran sido aceptadas, hoy están siendo aceptadas como normal. Entonces la gente va decayendo moralmente en la sociedad y, hermanos, la gente cada vez va buscando maestros que les hagan sentir bien en su pecado, porque en su conciencia, la conciencia les acusa, ¿verdad? Y no quieren que la palabra de Dios les acuse su mala manera de vivir. Y pónganse a pensar, hermanos, si hay alguien que le está pegando a la esposa, un ejemplo, y yo estoy aquí predicando de amarla como Cristo amó a la iglesia, estoy predicando Efesios 5, él va a sentirse acusado. La esposa sabe lo que le hace. El hombre se va a comenzar a incomodar. ¿Y qué va a salir? Bravo de aquí conmigo y yo ya no quiero volver a ese lugar. ¿Verdad, hermanos? Eso va a pasar. Pero si el Espíritu Santo trata con él, él va a decir, soy pecador, tengo que arrepentirme, va a arrepentirse y va a comenzar a pedirle a Dios que lo cambie. Y va a seguir congregándose. Eso somos nosotros, hermanos, que hemos venido a Cristo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo trajo convicción de pecado. Yo entiendo, hermanos, a veces la gente se molesta con la predicación de la palabra de Dios, pero tenemos que ver, hermanos, si es lo que el pastor está predicando bíblico. Y si es bíblico, ya no mi compromiso es con él, sino que es con Dios. Y debemos obedecer a Dios. Así que debemos de querer, hermanos, que yo predique, ¿verdad? Y que se nos predique aquí, hermanos, siempre del arrepentimiento, de la santidad, el amor hacia Dios, de servir a Dios, porque eso es lo que encontramos en las Escrituras. No queremos, hermanos, que se nos predique lo que queremos exactamente escuchar en nuestro pecado. Usted ha escuchado gente que dice, yo voy a tal iglesia porque ahí me siento cómodo. Ahí hay que ver algo. ¿Se siente cómodo porque usted es alguien que ama a Dios y quiere escuchar la palabra de Dios?
¿Se siente cómodo porque se está tratando de obedecer las escrituras y se está predicando la escritura? Si eso es lo que usted dice cuando se siente cómodo en esa iglesia, eso es bueno. Pero si se siente cómodo porque le están predicando exactamente lo que usted quiere escuchar, hablando de una persona que está en pecado, no es lo correcto. Y aquí Pablo nos está diciendo que mucha gente iba a buscar un maestro que le diga exactamente lo que quiere escuchar. Y eso, hermanos, no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que, hermanos, se nos diga lo que Dios dice en su palabra. Y por eso, si usted ve, y sabe, hermanos, desde el año 2010 yo he tratado de leer la Biblia todos los días. Desde finales del 2009 al 2010 yo he tratado de leer la Biblia todos los días. Pero Dios, hermanos, siempre nos habla cada vez más y más de su palabra. Y un día, hermanos, yo me puse a pensar, porque a mí me gusta hacer la oración de Hechos 4. Y ellos que piden denuedo para predicar la palabra. Y denuedo significa valor, ¿verdad? Ellos están pidiendo valor para predicar. ¿Por qué? Porque se requiere de valor para predicar la palabra de Dios, hermanos. Yo sé de que, por ejemplo, si uno tiene, o si usted sabe que alguien es homosexual, por ejemplo, y uno va ahí, y porque a mí me ha ocurrido, le preguntan a uno, ¿qué dice la Biblia de la homosexualidad? Ahí es donde uno tiene que ir a Romanos capítulo 1 y decirle lo que la Biblia dice. Y luego, ¿qué? Ir a 1 Corintios 6 y enseñarle que en la iglesia de Corintio muchos antes eran afeminados, muchos se echaban con varón, dice la Biblia ahí, pero fueron lavados, santificados, purificados por la sangre de Cristo y ofrecerle el perdón de Dios y la gracia de Dios. Pero si solo yo vengo y le sobo la espalda y le digo siga en su pecado, Dios me lo va a demandar el día de mañana y no le estoy haciendo ningún bien a la persona. Por tanto, la Biblia, los hermanos, los discípulos, cuando comenzaba la iglesia, siempre pedían, ¿por qué? En el libro de los Hechos, valor. Tienen que orar que Dios me dé valor a mí, hermanos. Tienen que orar que Dios les dé, tengo que orar y orar todos, que Dios nos dé valor a cada uno de nosotros. Para proclamar la verdad de la palabra de Dios. Y como dijo Charles Spurgeon, se predica de la ira de Dios con un corazón duro, labios fríos, ojos sin lágrimas y un espíritu sin compasión. No les vas a hacer ningún bien a los hombres, los vas a endurecer más. Así que no estoy hablando de eso, ¿verdad, hermanos? Jesús, dice la Biblia, que era ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Debemos ser llenos de verdad y a la misma vez, hermanos, llenos de gracia. Tener compasión por el pecador. Anunciarle que en Cristo hay perdón. Anunciarle que Él cambia. Porque si no hacemos eso, si solo queremos ofrecer gracia o solo queremos decir verdad, no estamos siendo como Cristo. Debemos ser llenos de gracia y de verdad, hermanos. Ahora, yo quisiera que miráramos lo que Jesús hizo en Lucas 14 en las pantallas, por favor. O si usted quiere en sus Biblias, pero Lucas 14, 25. Mire lo que dice aquí. Que grandes multitudes estaban con Jesús. Pero volviéndose él hacia la gran multitud que lo seguía, Jesús les dijo, ahora, Jesús nos llama a honrar a nuestros padres, ¿verdad? Jesús nos llama a amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. Jesús nos llama a amar a nuestros hijos e instruirlos en disciplina y amonestación del Señor. Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero Jesús nunca nos va a llamar a amarlos a ellos más que a Él. Porque el que ama a padre o madre más que a mí, hijo o hija, mujer más que a mí, no es digno de mí. Entonces Jesús dice, si me quieres seguir, no puedes amar más a tu padre. Que si alguno viene a mí, ¿verdad? Y no aborrece a su padre, y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, el que no lleva su cruz y viene por de mí no puede ser mi discípulo. Yo me recuerdo una vez un joven vino y me dijo que él quería venir a formar parte de nuestra iglesia. Que qué demandábamos para que fuera parte. Yo le comencé a decir de que debe creer en Cristo, debe bautizarse y le leí Gálatas 5:16, las obras de la carne. ¿Estás dispuesto a no fornicar con tu novia? ¿Estás dispuesto a no emborracharte? ¿Estás dispuesto a
no andar en hechicerías? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que la Biblia dice acá de que debe ser la vida de un cristiano, Gálatas 5:16 en adelante? Lo voy a pensar, me dijo él. Nunca volvió. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vamos a decirle a alguien que va a ser cristiano, debemos predicarle, hermanos, exactamente lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No debemos de hacerlos sentir bien en su pecado, hermanos. Debemos hacerles ver que necesitan a un Salvador y que sus pecados los van a destruir. Hermanos, y que el pecado es el problema del hombre. El hombre no tiene un problema de autoestima. Por más que vaya al psicólogo, se va a sentir adicto al psicólogo porque después va a querer seguir hablando con el psicólogo, pero nunca va, porque el problema del hombre está en el corazón, el pecado está en el corazón y necesita a Cristo. Así que, hermanos, espero que esté quedando este punto bien claro. Hermanos, debemos predicar la palabra de Dios, hermanos, con amor, pero con verdad, porque mire cómo hablaba Jesús. Jesús les dice aquí, ¿quién de vosotros? Porque uno piensa, queremos que venga más gente, queremos que más gente se salve. Y ese es mi deseo, hermanos. Algunos me conocen aquí desde que yo tenía 14 años, hace 20 años. Y saben que he salido a evangelizar, hermanos, que he ido aquí, que he ido allá. Yo quiero que la gente venga a la iglesia, pero yo quiero que la gente verdaderamente siga a Jesús, por quien Él es. Por el que la Biblia dice que Él es. Aquí Jesús dice, mire, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? En mi caso, cuando yo, hermanos, iba a comprar mi casa, como un año después de que me casé, yo me recuerdo, hermanos, que yo calculé, ¿verdad? Ok, el down payment es esto. Y me decían, oh, te prestamos para más, comprar una de más dinero, me decía la vendedora, ¿verdad? Yo le decía a Stephanie, no vamos a hacer una de más porque después vamos a quedar, y después, ¿qué pasa, hermanos? Cae uno en bancarrota y se la quitan, ¿verdad? Uno mira hasta donde uno puede. Uno no va a vivir, ¿verdad, hermanos? Yo no tengo mi casa para impresionar a la gente. Algunos que me han dicho, pastor, su casa está chiquita, porque uno no va a vivir para impresionar a la gente. Lo importante es, hermanos, que la familia esté bien. Entonces, mire lo que dice aquí, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Y entonces comienza después la gente a hacerle burla, dice Jesús. O sea, Jesús está diciendo aquí, hasta ahí si gusta, hermana, ese pasaje bíblico, pero Jesús está diciendo aquí que si vamos a ser cristianos, veamos el verdadero costo de ser cristiano. Pero también veamos, hermanos, la bendición que viene de ser cristiano. Porque la Biblia no solo nos habla del costo, nos habla de la bendición. Porque, hermanos, no hay nada más precioso que estar caminando a cuentas con Dios. Doblar sus rodillas, uno orar o cantar, levantar sus manos, adorar a Dios, hermanos, y saber que uno está a cuentas con Dios. Eso, hermanos, llena el corazón de gozo. Entonces Jesús nos muestra ahí en Lucas 14 que Él busca verdaderos discípulos, que lo amen a Él. Hermanos, para mucha gente lo que Jesús está llamando a dejar es vicios, es un mal carácter. Esas son las cosas. Algunos sí, Dios los llama a dejar su país como misioneros, ¿verdad? Gente que deja todo por ir a predicar la palabra de Dios en otro país. Pero si ese no es su llamado, lo más seguro que Dios lo está llamando es a dejar vicios o un mal carácter, unas malas prácticas. Eso es. Si usted ve el versículo 3, yo quiero hacer un énfasis en esto, hermanos. Y por favor, espero que me ponga atención. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sana en griego está hablando de una que produce buena salud, hermanos. Sana doctrina. Entonces, esto quizás va a ayudar a ilustrar este punto. Cuando yo vivía en mi país, ¿verdad? En El Salvador, la hermana Vicky decía el otro día de que ella con los hermanos Álvarez, ¿verdad? Vivieron en una pobreza bien extrema y ella nos contaba, ¿se recuerda? Y ella dijo que los jóvenes que han crecido aquí no saben de esa pobreza. Y es cierto. Porque, hermanos, por ejemplo, el papá de nuestra hermana Zulema nos contaba de que él hasta que cumplió 16 años tuvo su primer par de zapatos. Entonces yo sé que algunos de ustedes vienen de una pobreza muy extrema. En mi caso en El Salvador no fue así. Pero sí, hermanos, la mayoría de veces no salíamos a comer como aquí.
Y íbamos a McDonald's una vez al año. En enero, para el cumpleaños del hermano Elías. Entonces, hermanos, yo me recuerdo que yo lo contaba exactamente de que al año, cabal, pasó el año entero y volvimos a ir a McDonald's y era enero otra vez. Y yo me recuerdo que yo estaba pensando en McDonald's, pasó un año para poder venir a McDonald's. Pero cuando vinimos a Estados Unidos, hermanos, aquí a Nueva York, había un McDonald's cerca. ¿Y qué cree que pasó? Y un montón de veces que íbamos a McDonald's. Y a Cristian le gustaba el Happy Meal porque traía los juguetes. Y estaba el playground. Y comíamos McDonald's y uno sentía, hermanos, que era rico. El problema pasó cuando ya nos volvimos a Maryland y vine a Glen Burnie High School y tomé la clase de salud. Y nos pusieron una película que se llama Super Size Me. Y cuando, hermanos, ese hombre comió McDonald's por un mes, y después del mes fue a hacerse chequeos médicos, y después salió, hermanos, todo el daño que McDonald's le había hecho a su salud, y tomar Coca-Cola y todas esas cosas. Desde ese día, yo no he podido ir a comer a McDonald's sin que ese hombre pase en mi mente, hermanos, de Super Size Me. Y he tratado de evitar McDonald's. Y los compañeros del trabajo que están aquí conmigo saben que a veces ellos, vamos a McDonald's, no, vamos a Subway, vamos aquí, vamos allá, ¿verdad? Vamos al otro. Mejor aguantemos hambre. No, eso no, hermano. Pero si no hay de otra, está bien. Yo no pensaba que McDonald's era bueno para uno. ¿Por qué estoy diciendo eso? Si puede poner nuestra hermana 1 Timoteo 6, versículo 3, cerquita, ahí se vuelve a usar la misma palabra griega sana. Y mire lo que dice aquí: si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen. Mire, o sea, el estar bajo la enseñanza de falsa doctrina, de que estén diciéndole exactamente lo que usted quiere oír, conforme a los pecados que usted quiera practicar, tras las enseñanzas de los falsos profetas, ¿cuál es el fruto de eso? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, los cuales toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate nuevamente, lo mismo le vuelve a decir, de los tales. O sea, hermanos, lo opuesto, o sea, la sana doctrina produce bienestar espiritual. Es como que aquí comamos pollo, carne, ensalada, arroz, frijoles, todo el tiempo estemos comiendo bien. Si usted lee la Biblia, hermanos, por ejemplo, usted ve a esas personas que tienen su cuerpo muy bien, ¿verdad, hermanos? Estoy hablando de deportistas y usted sabe que están así, los deportistas. Pablo nos habla del atleta, ¿verdad? El atleta se esfuerza, hermanos, y esfuerza su cuerpo para ganar la medalla. Entonces, espiritualmente, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, de la oración, hermanos, y de escuchar predicación sana, ¿verdad? En YouTube, escuche predicadores sanos. Viene aquí, primeramente, Dios, para que se predique la palabra de Dios sanamente, para tener buena salud espiritual. Ahora, Judas andaba ahí con Jesús y escuchaba las predicaciones de Jesús. Pero él no cambió. Porque en Santiago nos dice que debemos escuchar la palabra de Dios con humildad para ser cambiados. Nuevamente, usando el ejemplo de, digamos que hay un hombre, ¿verdad? Yo estoy predicando Efesios 5, amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y él es malvado en la casa. ¿Qué tiene que hacer ese hombre? Arrepentirse. Recibir la palabra con humildad. Pero si se endurece, aunque se esté predicando lo mejor de la palabra de Dios, él va a seguir igual, porque no está humillándose y arrepintiéndose y viniendo en fe hacia Dios. Yo me recuerdo, hermanos, de que cuando nosotros no éramos creyentes, a veces el hermano Elías le gustaba escuchar a un hombre en la televisión que él decía esta frase: la palabra pecado no está en mi vocabulario, decía él. Y yo estoy para ayudarte a encontrar el campeón en ti. Y yo no quiero hacerte sentir mal. Y yo me recuerdo, hermanos, que cuando yo escuchaba eso, ese es el único predicador que me gusta. Porque el pecado no está en su vocabulario. Pero cuando ya
vine a Cristo. Y cuando uno comienza a ver que la Biblia por todos lados me habla del pecado, hermanos, ¿cree que ese hombre estaba haciendo lo correcto diciendo que él no iba a hablar del pecado? No, él estaba haciendo el mal. El hermano Paul Washer dice que, esta es una ilustración, pero su mamá estaba sintiéndose mal de dolores en el cuerpo. Fueron al doctor y la mamá entró a estar ahí en la consulta. La mamá salió llorando. Paul Washer le dijo al doctor: ¿qué le dijiste a mi mamá? Tiene cáncer y hay que comenzar el tratamiento ya, si no va a morir. Y dice Paul Washer: imagínate que ese doctor le hubiera dicho que todo estaba bien y lo hubiera engañado. Ella hubiera muerto en su enfermedad. Y es lo mismo, es más importante la predicación, hermanos. Más importante. Porque aquí estamos tratando con la eternidad del alma. Del alma. Así como cuando yo me operé, hermanos, yo me recuerdo que busqué en Google, hermanos, los reviews, ¿verdad? Y yo no me fui con el que tenía 1 estrella, hermanos. Obviamente que el seguro lo cubriera, pero que tuviera un montón de estrellas, ¿verdad? No sé si era 5 estrellas, hermanos, pero que tuviera buenos reviews. Entonces buscamos los mejores para los doctores, pero a veces cuando se trata de una predicación, a lo que caiga, a lo que venga, y no debe ser así. Porque esto es aún más importante, hermanos. Esto es el estado de nuestra alma. Hermanos, el hombre está enfermo del corazón, dice la Biblia, tiene un corazón de piedra. Y tenemos que escuchar, hermanos, de que tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que escuchar que nuestro doctor es Jesús, ¿verdad? El único que puede abrir el corazón, quitar el de piedra, poner uno nuevo, poner ahí su espíritu, ¿verdad, hermanos? Y cambiar a la persona. La medicina es el evangelio. ¿Sabe? Yo escuchaba de una joven que yo me puse a pensar después. Ok, ¿qué le contestara yo si una de las jóvenes de la iglesia me dijera esto? Los papás estaban teniendo problemas con su hija, que estaba en high school. Y ella estaba sufriendo de depresión. Y usted lo sabe, hermanos. Yo fui a la escuela, se comienzan a cortar, comienzan a vestirse de negro, comienzan a sentirse deprimida. Usted y yo quizás nos sentimos en algún momento deprimidos cuando estábamos en la adolescencia. La adolescencia no es fácil. Entonces esta joven estaba muy deprimida, estaba teniendo problemas. Y fueron ante un consejero. Y la joven le dijo al consejero de que ella estaba en depresión y que lo que más le dolía es de que en todo el tiempo que había estado en la escuela, ningún muchacho le había querido hablar. Ningún muchacho ni siquiera había puesto sus ojos en ella. Ella se sentía muy fea, dijo, porque ningún muchacho me ha venido a hablar, ningún muchacho me ha dicho que soy bonita. A mis amigas les dicen que son bonitas, a mí nadie me dice que soy bonita, dice ella. Y yo me puse a pensar, ok, ¿qué le diría yo si vienen los papás con una joven? Nos reunimos allá arriba. Los papás están ahí y la joven dice algo así. ¿Qué le diría yo? Hermanos, Romanos 5:5. Y quiero explicarlo. De comenzar a hablar, hermanos, del amor de Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero es muy importante esto, no solo que lo sepa intelectualmente, sino que Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa joven necesita que sentirse amada por Dios, para ya no tener que sentir que necesita el amor de los de la escuela, ¿verdad? Necesita sentirse amada por Dios. Es como cuando una joven o un joven lo deja a la novia, lo deja al novio. Necesita sentirse amado por Dios. Necesitamos sentirnos amados por Dios. Y hermanos, y si el amor de Dios está en nuestro corazón, ahí hay una estabilidad, ¿verdad? Yo escuchaba, hermanos, sobre una enseñanza esta semana del hermano Johnny Ardavanis, ¿verdad? De que él hace muchas enseñanzas para padres jóvenes, porque él es joven. Y hablaba de criar a los hijos y la importancia del hogar, del amor del padre y de madre para que tengan buena autoestima, decía él, y que conozcan el amor de Dios para saber que son amados por Dios y quiénes son en Cristo, y de instruirlos en la palabra de Dios para que el día de mañana cuando crezcan no sean presa fácil, una joven por ejemplo, de que cualquiera les venga a hablar,
sino que ellas ya tengan un estándar del hombre que buscan, tengan buena autoestima, sepan quiénes son en Cristo, sientan amada la seguridad que da el amor de los padres para que pueda tomar una buena decisión con quién casarse. Porque ya el día de mañana uno no es como a hoy, hermanos, que uno le dice al niño, ven aquí, ya el día de mañana van a ser ellos. Pero si están seguros en el amor de Cristo, si están seguros en quiénes son en Cristo, hermanos, si mejor todavía si han sido amados por sus padres, la joven o el joven van a buscar a alguien, ¿verdad? En Cristo, hermanos. ¿Con quién estar? ¿Por qué digo esto? Quizás me salió un poco el tema en eso, hermanos. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la sana doctrina da buena salud espiritual. El hombre es un ser espiritual. Tiene un alma, tiene sentimientos, tiene un cuerpo físico también, ¿verdad, hermanos? Tiene necesidades físicas como comida material, pero también comida espiritual. Y así como si yo solo paso comiendo McDonald's, me va a hacer mal a mi alma. Si yo solo paso viendo cosas malas en el teléfono, escuchando cosas malas en la escuela, esto va a destruir mi alma. Pero si yo medito en Dios, en su palabra, en sus promesas, estoy rodeado de personas que me van a animar a buscar a Dios, esto va a traer bendición para mí. Versículo 2, hermanos, del capítulo 4, por favor. 2 Timoteo 4:2. Pablo le dice que va a venir todo este tiempo peligroso, duro, hombres malos. La gente va a querer escuchar lo que quieran escuchar, pero le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me encanta esa parte de paciencia. Porque, hermanos, estaba leyendo en el libro de discursos a mis estudiantes, que dice que había un joven que quería ser misionero. El pastor daba buen testimonio de él y los hermanos de la iglesia, así como daban de Timoteo, ¿verdad? Y hermanos, él fue al donde estaba el presidente de la agencia misionera para ver si lo apoyaban económicamente para enviarlo. Esto fue en Inglaterra. Y dice, hermanos, que el presidente de la agencia misionera le dijo, joven, ven a las 6 de la mañana a mi oficina. Y él apareció a las 7. O sea, el joven estaba ahí a las 6. El presidente apareció a las 7. Y ni se disculpó, solo entró. Después le comenzó a hacer preguntas de forma como burlándose de él, como queriéndolo hacer sentir tonto, para ver cómo él reaccionaba. Y después le dijo, joven, ¿pasaste el examen? ¿El qué? Le dijo, sí. Yo te faltaba el respeto muchas veces. Hasta vine tarde, hice todo esto. Solo quería ver cómo actuabas cuando te faltaban el respeto. Respondiste bien. Entonces sí vas a poder ir al campo misionero, le dijo él. Con la gente uno necesita paciencia, hermanos. Paciencia. Yo me recuerdo una señora que me dijo, yo no salgo a evangelizar porque a mí nadie me humilla. A mí sí me humillan. O sea, yo no puedo ir con esa mentalidad. Yo no puedo ir con esa mentalidad. Mire lo que dice 2 Timoteo 2 Timoteo 2:24. ¿Lo tiene, hermanos? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y ¿qué? Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a la voluntad de Él. Hermanos, la gente está atada. Yo me recuerdo cuando yo estaba atado, hermanos, era muy ofensivo también. Debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Debemos recordar, hermanos, yo pensaba como el mundo. Yo pensaba que las agendas del mundo eran no correcto. Hermanos, una persona sin Dios es ofensiva. Ahora espero que el que está en Dios no sea tan ofensivo, ¿verdad? Dicen que había una niña que oraba en la iglesia. Señor, hermano Sugel cuenta esa historia, ¿verdad? Señor, haz que los malos sean buenos. Una niña pequeña en la iglesia. Y haz que los buenos sean amables, Señor, decía. Espero que eso no sea aquí de nosotros, ¿verdad? Versículo, puede poner en la pantalla, perdón, 1 Corintios 9:16. Hermanos, la gente necesita el evangelio. Necesita que compartamos la palabra de Dios, no con un corazón duro, no con labios fríos, no con ojos sin lágrimas, sino con el amor de Dios en nuestra alma. Y mire Pablo lo que él dice, hermanos. A mí esto siempre me impacta.
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice él, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Esa expresión está hablando como, ¿qué me pasara, verdad? ¿Qué fuera de mí si no anunciar el evangelio? Hermanos, esa es la actitud que nosotros debemos tener. Y yo tengo unas preguntas que me hacía esta semana para ver si estamos enfocados en hacer discípulos. ¿Cuánto usted ora por las almas, por las personas que están a su alrededor? Familia, por su vecindario, por la ciudad donde vive, por los alrededores, por este estado, por este país. Quizás no ora ni por su propio país, espero que eso no sea. Por el país de los hermanos de la iglesia, por las naciones. Aquí hemos tenido cultos misioneros donde hemos anunciado los lugares no alcanzados. Hermanos, yo oro de que esta sea una petición primordial en su corazón y en su alma. Orando constantemente por todos aquellos que necesitan el evangelio, porque no solo ay de mí si no anunció el evangelio, ay de mí si no hubiera escuchado nunca el evangelio, hermanos. Ay de mí, peor fuera si no hubiera escuchado el evangelio. Siempre le digo a Stephanie una frase de que si no fuera por Cristo yo sería muchísimo peor. Juan Calvino dijo, todo lo bueno que mires en mí, no me mires a mí, mira a Cristo, pero todo lo malo que mires en mí, no mires a Cristo, mírame a mí. Y eso es cierto en nosotros. Si algo bueno hay en nosotros, hermanos, es por la gracia de Dios. Así que el primero es eso. ¿Cuánto oramos por las personas a nuestro alrededor, nuestra ciudad, nuestro estado, este país y nuestros países y las naciones? Lo segundo, contéstese usted esto. ¿Cuánto fue la última vez que compartió el evangelio? Que le habló a alguien de Jesús, por lo menos, y en esto voy a dividirlo en dos partes, por lo menos dando un tratado o una invitación a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo esto? Porque a veces eso es suficiente para que alguien se salve, hermano, ¿sabe? Solo decirle, vaya a la iglesia, va la persona a la iglesia, escucha la palabra de Dios y luego ahí Dios lo salva. O con los años comienza a seguir visitando y al tiempo Dios lo salva. A veces eso es suficiente. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted le explicó a alguien la justificación por la fe? O que la salvación es por gracia y no por obras. ¿Se ha sentado usted con sus hijos para explicarles cómo es la salvación, qué es el evangelio? Si usted no sabe cómo hacerlo, lea Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3 por lo menos. Si usted se sienta con su niño y va a todo eso, hay Biblias de estudio, hermanos. Está la Biblia Estudio Herencia Reformada que fue hecha para papás, para tener pláticas con sus hijos. Hay hasta libros para que usted lo pueda hacer. Entonces, hermanos, preguntémonos esto. ¿Oramos por las naciones? ¿Cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a la iglesia? ¿O cuándo fue la última vez que le explicamos a alguien el evangelio detalladamente? Porque yo estoy convencido de que todo cristiano debe poder explicar el evangelio. Deme un versículo. Es primera de Pedro, lo voy a dar hasta con todo bien, hermanos. Primera de Pedro 3:14, si recuerdo bien, 3:15, perdón. Santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe. ¿Con qué? Mansedumbre. Está preparado, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A que les demande razón de por qué creen esto. Con mansedumbre y reverencia. Explíquenle. ¿Usted ha escuchado la palabra apología, apologetas? Los que van a las universidades a enseñarle a los universitarios por qué la palabra de Dios es la verdad. De ahí viene la palabra griega defensa, apología. O sea, Dios nos está diciendo que todos debemos de poder explicar nuestra fe. Es muy importante, hermanos. Ahora, quisiera ya casi ir concluyendo, hermanos, con 2 de Timoteo, por favor, de regreso. 3:15. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén.
Y veamos que la palabra de Dios produce sanidad en nosotros. Aquí Pablo le habla a Timoteo, que usted sabe cómo fue la vida de Timoteo. La Biblia nos dice que su madre y su abuela eran las creyentes. El papá nunca fue cristiano, pero Pablo le dice, desde el 14 leamos, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que él le dijo en el capítulo 1 que fue de su madre y su abuela. Y también Pablo le enseñó, ¿verdad? Que desde la niñez, le dice Pablo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia siempre nos va a llevar a Cristo, hermanos. Y cuando usted se sienta con un niño a enseñarle la Biblia, es muy importante, tiene que enseñarle no solo moralidad, no, hay que llevarlo a Cristo, ¿verdad? No solo ley, hay que llevarlo a Cristo y la gracia. Y Pablo dice que cuando le estaban enseñando a Timoteo el Antiguo Testamento, porque solo el Antiguo existía cuando él era niño, ese Antiguo Testamento lo llevó a Cristo. ¿Cuánto no más nosotros que tenemos los Evangelios y todo el Nuevo Testamento, hermanos? Ahora dice el 16, ¿lo tiene, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿qué mejor puede usted estudiar que la palabra de Dios? ¿De qué puede llenar su mente que sea mejor que la palabra de Dios? ¿Qué puede decirle a sus hijos que sea mejor que la palabra de Dios? No hay, hermanos, mejor. Y sabe, tengo una frase aquí del hermano Spurgeon donde dice, no vayas donde todo es buena música, una gran charla, un edificio con hermosa arquitectura. Ve donde se predica el evangelio y ve a menudo. ¿Y por qué creo que él escribió eso? Porque a veces la gente va buscando que la arquitectura del edificio sea lindo, ¿verdad? Que los músicos sean profesionales. Pero sabe, hermano, yo una vez fui a una iglesia donde no habían ni músicos, solo un guitarrista. Pero hermanos, creo que es una de las iglesias más bendecidas que yo he visto en mi vida. Porque hermanos, nosotros, si bien, gracias a Dios que tenemos músicos acá, ¿verdad, hermanos? Pero lo más importante es que el evangelio sea predicado. Dice, ve donde se predica el evangelio y ve a menudo. Dice. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra de Dios, somos alimentados por la palabra de Dios, somos motivados por la palabra de Dios, hermanos. En Hechos 2:42 dice la escritura de que los discípulos se reunían y se congregaban a hacer 4 cosas. Se congregaban a orar, se congregaban a tener comunión, compañerismo, lo que se hizo ayer en los bautismos. Los jóvenes jugaron, ¿verdad? Los jóvenes, aunque el pastor se fue ahí entre ellos, ¿verdad? Jugaron, hermanos, estuvieron ahí, platicamos, comimos. Esto es parte de ser iglesia. Partir el pan y comer la cena del Señor es algo que es tan importante para ser iglesia. Pero luego dice que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Ellos se reunían para escuchar la palabra de Dios. Vemos que en Hechos el apóstol Pablo hasta toda la noche entera pasaba predicándoles. Algunos que no me aguantan 45 minutos aquí, hermanos. La noche entera pasaba predicando la palabra de Dios. No voy a hacer yo eso, ¿verdad? No soy Pablo, hermanos. Pero el punto es que amaban la palabra de Dios. Yo traigo una foto que encontré en las redes sociales de Paul Washer. Si puede ponerla a nuestra hermana. Y mire lo que dice. No busques una iglesia lo más cerca de tu casa. Busca una iglesia lo más cerca de la Biblia. Y sabe, cuando leí eso, me puse a buscar, hermanos, que en inglés, ¿verdad? El average commute, o sea, lo que maneja una persona para el trabajo, el americano promedio es 45 minutos. 45. Y cuando fui a predicar a la iglesia en Nueva York de mi amigo Josías, yo cité esto. Y un hermano se me acercó y me dijo, pastor, yo vivo a 45 minutos de la iglesia, pero voy a recoger a una familia que vive 20 minutos más hacia el norte. Y venimos a la iglesia. Y estaba ahí todos los cultos. Hay iglesias cerca de su casa, pero que no predican la palabra de Dios. El pastor lo lee y se pone a hablar de cualquier otra cosa y lo pone al lado, dice, y manejaba todo eso. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo es posible de que haya personas que la iglesia esté cerca y no se congreguen, hermanos?
¿No esto muestra que hay algo malo en nuestra vida espiritual? Hermanos, cuando nuestro corazón se va enfriando hacia servir o hacia congregarnos, eso, hermanos, ya es una alarma. Como cuando las alarmas del humo suenan en la casa, ¿verdad? Esa ya es una alarma que ya está por humearse, hermanos, por quemarse, espero que no, ¿verdad? Sino que, hermanos, oramos. Cuando ya no quiere uno leer la Biblia, cuando la Biblia está quedando hacia un lado, entre más nos alejamos de la palabra de Dios, más peligro hay. Por tanto, hermanos, debemos de, ¿qué dice Colosenses 3? La palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. O sea, la palabra de Dios debe estar en abundancia en nosotros. Salmo 119, el más largo de la Biblia, de los capítulos, es todo solo alabanza a la Biblia, a la ley, hermanos, solo el Antiguo Testamento. No digamos nosotros que tenemos todo. Tenemos un nuevo y mejor pacto. Aunque, hermanos, el salmista solo meditaba en la ley, pero dice en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto no más amar la palabra de Dios nosotros hoy? El pastor Tony Merida, me recuerdo una enseñanza que nos dio de predicar cristocéntrico. Él nos dijo esto: lee la Biblia para tener un encuentro con Dios. Lee la Biblia con un corazón que adora a Cristo. Lee la Biblia para encontrarte con Jesús. Predica la Biblia con un corazón que ama a Cristo. Y eso es cierto. Eso es cierto. Porque, hermanos, yo me recuerdo una vez que leí en un libro que decía así: hay hombres que aman predicar, pero hay hombres que aman de quien predican y a la gente a la que predican. Y eso debemos ser yo y los que comparten aquí, hermanos. Amar no el arte o el ejercicio de predicar, sino de quién hablamos. Y, hermanos, ¿a quiénes hablamos? Un puritano dijo: llena tu corazón de tanto afecto por Jesús que no quede espacio para pecar. Es ahí, hermanos, donde uno no va a pecar. Jesús dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. No hay otra forma de dejar de pecar. Si usted viene y me dice: pastor, yo tengo un carácter, una hermana que me diga: yo tengo un carácter peor que el de María Magdalena cuando estaba poseído por los 7 demonios, ¿cómo voy a cambiar? Amando a Jesús, leyendo la palabra de Dios. Si hay alguien que me dice: pastor, yo tengo un carácter peor que el de Caín, ¿cómo le voy a decir? Lee la palabra de Dios y que su corazón se llene de afecto por Jesús, porque es la única forma, hermanos. Nosotros no vamos a cambiar de otra forma. Solo sabiendo lo correcto que debo de hacer, no voy a cambiar, porque mi corazón es el que me hace actuar. Solo saber lo correcto no es importante. Yo necesito que mi corazón ame a la persona de Jesús, porque entonces yo voy a cambiar. Y concluyo con, si puede poner nuestra hermana 2 Corintios 5, 18, por favor. Y con ese versículo voy a concluir hoy. Pero si va conmigo en el 2 Timoteo 4, 1, por favor. Pablo le dice todo esto a Timoteo, ¿verdad? En el contexto de: te encarezco delante de Dios, ¿lo tiene? Y del Señor Jesucristo, que va a ser ¿qué? Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, Timoteo, predica la palabra. Van a venir tiempos que no van a quererla escuchar quizás, pero predica la palabra. ¿Por qué? Porque viene un juicio, ¿verdad? Y Pablo le dice, y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el creyente va a estar parado delante de Dios. Y en Ezequiel, creo que lo había dado, hermana, también, perdón, si lo quiere poner, Ezequiel 3:17, por favor. Mire aquí Dios lo que le dice a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y dice: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y dice: si yo dijera al impío, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Y tú no le hablares, ni le amonestares, para que el impío sea percibido de su mal camino. A fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, vemos que aquí Ezequiel tenía una gran responsabilidad de decir la verdad. Y cada uno de nosotros como cristianos tenemos la misma responsabilidad, hermanos.
de llamar a las personas al arrepentimiento, de ser fieles al mensaje de la palabra de Dios. Pero si puede poner 2 Corintios 5, 18, hermana, por favor. Ahí mire lo que dice la Biblia. Dice, el Evangelio, ¿verdad? Esto proviene de Dios, quien que hizo nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, porque recuerda que nosotros estábamos peleados con Dios, ¿verdad? En Cristo nos ha reconciliado, hermanos. Él reconcilió consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Piensen en eso, hermanos. Qué privilegio, hermanos, que el mensaje que nosotros anunciamos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que hasta es poderosa para limpiar nuestras conciencias. ¿Qué mensaje que hay en todo el mundo ofrece una salvación por gracia? Aún el peor de los pecadores puede venir y ser perdonado. ¿Qué mensaje ofrece, hermanos? Es poder de Dios para salvación. ¿Qué mensaje puede ofrecer transformar a una persona? ¿Qué mensaje puede ofrecer vida eterna? ¿Sabe? Escuché que había una muchacha de que estaba trabajando. Era reportera, se equivocó en algo y le iban a despedir. El jefe sabía que ella tenía hijas y una gran responsabilidad, entonces el jefe se vino y se echó la culpa de lo que la muchacha había hecho. Fue en mi departamento, dijo él, fue bajo mi supervisión, yo no supervisó lo que ella publicó, despídeme a mí, le dijo al más superior. Por lo que el jefe hizo, ya no la despidieron. La muchacha entró y le dio las gracias y le comenzó a agradecer y le dijo que por qué él había hecho eso, que nunca había visto un jefe que hacía eso. Y el hombre ahí aprovechó para predicarle el evangelio y le dijo, es que yo era culpable y hubo alguien que llevó mi culpa en la cruz del Calvario, que fue Jesús. Y él, siendo inocente, pagó el precio por mí. Y se agarró de eso para predicarle el evangelio y la mujer fue a la iglesia, hermanos. Y fue y se acercó al pastor Tim Keller, porque él cuenta la historia, y se acercó y le dijo a Tim Keller, yo vengo a la iglesia porque el miembro fulano de tal es mi jefe, y él se echó la culpa de lo que yo había hecho, y por eso no me despidieron, y él me dijo que Jesús murió por mi culpa, llevó mis pecados, y por eso yo estoy acá. A eso es lo que nos llama Dios, hermanos, anunciar de que Dios perdona pecados, no importa quién sea, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y qué dice, hermanos? El siguiente, ahí, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Si usted mira, hermanos, yo no me imagino a Pablo, hermanos, escribiendo eso con cara de amargado, ¿verdad? Posiblemente estaba llorando este hombre cuando escribía eso. Su espíritu estaba lleno de compasión al decir eso, hermanos. Y luego dice que Jesús, el que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado en la cruz, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. No hay mensaje más glorioso que ese. ¿Para qué voy a querer predicar falsa doctrina si la buena doctrina es tan buena? ¿Para qué predicar una salvación solo por obras si la que Cristo nos da por gracia es mucho mejor? Es una gracia transformadora, perdonadora. Por tanto, nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre, yo le doy gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje del evangelio, porque no hay mejor hábito, como dijo su siervo hace tantos años, que recordarnos el evangelio. Señor, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. No hay un mejor hábito, Señor, que recordarnos que hemos sido salvados por gracia, que ninguno de nosotros merece estar acá, pero Señor, usted fue hecho pecado en la cruz del Calvario y cargó con mis maldades, Señor. Y si alguien peca, abogado tiene para con el Padre. De que las veces en todos estos años que he fallado he podido venir y he podido pedir perdón y he sido perdonado. De que, Señor, como esa jovencita que